Impacto. ¿Qué pensamos o qué se nos viene a la mente cuando escuchamos esta palabra? Si vemos, según la Real Academia de la Lengua, tenemos una definición muy básica, pero muy importante. Y me gusta y me quisiera quedar con el segundo, que es una marca o una huella. Y nosotros en este ámbito de la sostenibilidad permanentemente estamos pensando cómo estamos impactando en nuestros entornos, en nuestro medio y sobre todo en la gente. Las personas de sostenibilidad estamos todo el tiempo sacando indicadores y hablando, pero probablemente confundiendo la terminología de impacto por resultado. Sabemos a cuántas personas llegamos, a cuántas personas alcanzamos, donaciones, territorios, valores económicos que nosotros invertimos, en fin, muchos resultados. Y usualmente decimos que esos resultados es cómo impactamos a la gente. Sin embargo, yo quiero invitarles a ustedes a que distingamos estos dos tipos de conceptos. Todos estos indicadores de número de personas, de inversión económica que hacemos son resultados y no evidencian cómo nosotros estamos cambiando la vida de las personas, cómo dejamos esa huella, cómo los impactamos. Y es tan difícil y tan retador para los que gestionamos la sostenibilidad tratar de traducir ese impacto de manera tangible. ¿Cómo sabemos que las personas tienen una mejor calidad de vida? ¿Cómo sabemos que nuestros grupos beneficiarios, cuando implementamos un programa de sostenibilidad, han crecido, han mejorado? ¿Estamos apoyando realmente su desarrollo sostenible? Y es ahí donde yo les invito que tengamos pues un concepto en mente, la teoría del cambio. La teoría del cambio es un gran concepto que se lo utiliza hace muchísimos años y que nos facilita poder tangibilizar estos intangibles sociales, esa felicidad, ese cambio, esa huella que nosotros queremos permanentemente alcanzar y difundir y comunicar qué es lo que estamos haciendo a favor de nuestros grupos sociales. La teoría del cambio lo que hace es medir un antes y una ahora. ¿Qué pueden hacer las personas ahora que no podían hacer antes? ¿Qué pueden estas personas alcanzar, conocer, lograr si no hubiéramos nosotros intervenido? Y es ahí donde nosotros generamos el cambio, la huella social. Y esta metodología lo que permite es identificar dónde están nuestras actividades, cuáles son nuestros insumos, cuáles son nuestros procesos, nuestra planificación en territorio, cuáles son los resultados, que es ahí donde usualmente en sostenibilidad nos estancamos un poquito. Pero cuando nosotros identificamos no solo los resultados, sino el efecto que dichos resultados tienen, empezamos a hablar de impacto. Y es ahí donde yo quiero invitarles a que vean sus diferentes oportunidades de cuantificación de impacto social a través de esta metodología de teoría del cambio que nos permite tener indicadores tan robustos y en un lenguaje fácil y en temas económicos porque nos permite saber el retorno social de nuestra inversión. Otro de los grandes cuestionamientos que tenemos cuando gestionamos la sostenibilidad. ¿Somos un gasto o somos una inversión? Estamos generando realmente transformación social y cada dólar que yo intervengo y que yo invierto está gestionándose de la mejor manera y con su mayor potencial. Si no cuantificamos, es muy difícil saber estas respuestas. Por lo cual, nosotros, dentro de Nestlé, encontramos esto una oportunidad. Nestlé es la empresa más grande de alimentos y bebidas en el mundo. Estamos más de 150 años presentes en el mercado, trabajando con una estrategia que se llama valor compartido o share value. Tal vez muchos de ustedes lo habrán escuchado. Michael Porter en el 2010 junto con Mark Kramer crean ya un documento y un paper de Harvard donde toman ya el caso de cómo las empresas pueden seguir siendo muy rentables, eficientes y a la vez generar un impacto en la sociedad y en el ambiente. Es la relación ganar-ganar, donde yo también puedo satisfacer mis necesidades y mis competitividades, elevarlas, mientras que con mis grupos sociales también puedo apoyar a que ellos mejoren su calidad de vida. Con este marco vamos haciendo nuestro desarrollo sostenible, nuestro camino en el tiempo. Y hemos identificado muchos de los temas importantes que tenemos que atender como Nestlé, como esta empresa y con esa gran responsabilidad de lo que significa ser Nestlé en el mundo. Y uno de esos temas súper relevantes es justamente la parte de empaques. Todos los días nosotros producimos nuestros productos, sacamos a las calles, lo tenemos en percha y tenemos nuestros consumidores que obviamente nos eligen, pero tenemos un residuo que también tenemos que aprender a gestionar. ¿Y cómo lo estamos haciendo?
Importantísimo la teoría de la economía circular. Cuando nosotros todos los años pensamos en cuánto vamos a vender al inicio del año, sabemos cuánto vamos a vender, qué productos vamos a vender. Si son empaques tal vez en un cartón aséptico o si es que son empaques de algún snack que son en plástico flexible o tal vez una salsa fría, una mayonesa, una salsa de tomate que es otro tipo de plástico. Todos los años, a inicios del año, nosotros sabemos cuánto plástico vamos a poner en el ambiente y nosotros hemos tomado este gran reto de recoger la misma cantidad de residuos que ponemos todos los años. Somos la única y primera empresa en el Ecuador en ser plástico neutrales. ¿Qué significa esto? Que yo recojo justamente la misma cantidad de plástico que pongo en el mercado y no solo me encargo de recogerlo, sino también de gestionarlo, con un aprovechamiento de este plástico. Pero ojo, si yo solo me encargaría de recoger y recolectar estos residuos, si yo no me preocupo en la parte inicial de qué estoy diseñando, qué estoy poniendo en el mercado, súper importante el ecodiseño. Dentro de la economía circular, y como lo hemos conversado y se lo ha dicho en este foro, el reciclaje es maravilloso, pero puede ser la última de los eslabones de la cadena de una economía circular. Tenemos que empezar a pensar qué colocamos, qué diseñamos, cómo concebimos nuestros productos, qué tipo de material estoy poniendo en el mercado. Si lo recojo, ¿a alguien le va a interesar reutilizarlo? ¿Es aprovechable el día de mañana? Entonces, dentro de nuestros productos tenemos una iniciativa que se llama Repensar, Reducir, Reciclar. Repensamos la concepción de justamente cómo están elaborados nuestros productos. Cambiamos las capas de nuestros productos plásticos para que vayan de polímeros a molímeros. Y en el momento que cambiamos las estructuras plásticas, es mucho más fácil este aprovechamiento. Segundo, reducimos. ¿Por qué tanto plástico en el mercado? ¿Por qué, como parte de un consumidor responsable, yo me fijo tal vez en el tamaño en percha que tengo mi producto, en ese facing que es súper grande, pero no me doy cuenta que la mayoría del contenido es aire y que realmente mi producto termina tal vez en un tercio de este empaque? Así es que nosotros como Nestlé dijimos, vamos a utilizar estrictamente el plástico necesario para el contenido neto de nuestros productos. Sin duda nos podemos ver más pequeños que la competencia y probablemente muchos consumidores en el momento de toma de decisión en la percha no se fijan en este tipo de implementaciones y sí pueden estar optando por otros competidores. Sin embargo, sabemos que primero es lo correcto, es parte de hacer un marketing responsable y ser transparentes con el consumidor. Si bien es cierto, mis empaques pueden llegar a verse más pequeños, estoy siendo transparente y le digo al consumidor, por esta cantidad, por este producto, este peso neto es lo que tú te vas a llevar. ¿Y qué logramos con esto? Primero, extraer menos petróleo, tener menos plástico en el mercado y tener menos plástico que recoger el día de mañana. Y ojo, como ustedes saben, el desarrollo sostenible necesita también retornos financieros. En el momento que yo tengo menos plástico en mis empaques, pues obviamente también estoy generando ahorros económicos para la empresa y comienza a ser un buen negocio también para una empresa. Posteriormente, en nuestro reciclar, ¿cómo reciclamos? ¿Cómo podemos recuperar la misma cantidad de plástico que ponemos en el mercado? Y ahí tenemos también un reto muy importante con lo que significa el reciclaje en el Ecuador y cómo hoy por hoy nosotros, como consumidores, estamos teniendo acceso a estos sistemas de recolección o estos sistemas diferenciados o para poder entregar nuestros residuos de la mejor manera, con la mejor clasificación. En el Ecuador se generan más de 4 millones de toneladas de residuos sólidos al año, donde el 25% tiene un potencial de reciclabilidad. Para que ustedes tengan una idea, ese 25% son 40 piscinas olímpicas llenas de residuos que podríamos reciclar en la ciudad, pero solo aprovechamos el 4%. Esto quiere decir que no llegamos a más de 40 piscinas en el país que se reciclan. Es un reto, pero también lo vemos como una oportunidad. Por otro lado, nuestro Ecuador todos los años coloca 1.500 toneladas de plástico en el mercado a través de nuestros empaques. Esto, para que ustedes tengan una idea, podría ser una piscina y media olímpica llena de residuos. Entonces, nuestro compromiso es recoger la misma cantidad que estamos poniendo en el mercado y vemos que tenemos mucho todavía por recoger. Así que
Dentro de este esquema y dentro de esta estrategia de empaques sostenibles y sobre todo buscando nuestra neutralidad plástica, quiero compartirles los resultados de lo que ya hemos logrado desde el 2021. Trabajamos con recicladores de base, con una de las asociaciones más grandes de recicladores en el Ecuador, y quiero contarles algunos indicadores de resultado, no de impacto. El 70% son mujeres. Trabajamos con más de 836 mujeres recicladoras en más de 17 provincias y tenemos una inversión de más de $300,000. Indicadores de resultados. Pero, ¿qué significó para ellas trabajar con nosotros desde el 2021 en nuestra estrategia de neutralidad plástica? Les cambiamos la vida, están mejores, hemos hecho algo adicional para fortalecer su desarrollo. Así es que hicimos esta cuantificación a través de la teoría del cambio. Importantísimo que las personas que son parte del estudio nos digan en qué cambiamos su vida. Yo no puedo pensar como gran empresa dónde estoy generando su mejor calidad de vida o dónde estoy impactando positivamente. Eso sería muy miope de parte de las empresas. Necesitamos que el grupo beneficiario nos diga qué pueden hacer ahora que no podían hacer antes, qué logran ahora que no podían hacer antes, a qué tienen acceso el día de hoy que hasta ayer sin nosotros no lo hubieran tenido. La teoría del cambio nos saca un indicador muy relevante que es el ROI social, que es el retorno social de la inversión. Por cada $1 de inversión, ¿cuánto impacto social estamos generando? ¿Cuánto les hubiera costado a ellas tener los mismos resultados, los mismos beneficios si nosotros no hubiéramos intervenido? El esfuerzo es mucho mayor. Cuando nosotros evidenciamos la labor, no estamos reconociendo el producto, sino el tiempo, el transporte, la gasolina, la luz eléctrica, la compactadora que ellos tienen que utilizar para poder dar un valor agregado al material que ellos están recogiendo, etcétera. Entonces nosotros estamos diciendo no cuánto tú recoges y cuánto te pago por mi plástico, sino cuánto te costó recoger eso. De esta manera estamos también enseñando a estas personas que vayan migrando a un pensamiento de empresarios, que entiendan sus costos fijos, sus costos variables y que vayan cerrando las brechas sociales de un grupo tan vulnerable. Equipos de protección personal, acceso a seguridad social, etc. Entonces, cuando nosotros hablábamos con nuestro grupo beneficiario, les decíamos, ¿cuáles han sido esas 5 cosas que has podido hacer ahora que antes tal vez no podías? ¿Dónde están esas 5 cosas de mayor impacto dentro de nuestra relación? Primero, mejorar la economía de sus hogares. Segundo, tener un fondo de inversión o acceder a financiamiento, como ellos lo dicen, a través de una empresa ancla con una relación a largo plazo. Tercero, tener visibilidad de su trabajo. Ellos se sienten invisibilizados y el hecho que nosotros pongamos en nuestras redes sociales, en nuestras marcas, en nuestros empaques, la historia de cambio, estamos visibilizando a un grupo social tan importante y tan ignorado por muchos. Adicionalmente, sentirse comprendidos y trabajar en conjunto. No es la gran empresa que llega y que impone las cosas, sino que trabajamos en conjunto en un plan anual para poder cerrar esas brechas de desarrollo. Es así como nosotros, dentro de esta gestión, hemos logrado recuperar más de 3.200 toneladas de plástico todos los años. Este año estamos rompiendo el récord con 3.888 toneladas. Si es que la percepción de 3.000 toneladas son 3 piscinas olímpicas, pues estamos en un buen camino. Sin embargo, ¿qué necesitamos? Necesitamos que más actores se sumen al cambio, que más actores comiencen a hacer sobre todo este ejercicio de cuantificación de impacto social. Recordemos, y aquí la invitación hacia ustedes, lo que no se mide no existe, y si no existe, no podemos gestionarlo. Muchas gracias.